Hola, buenos días. Espero que estén todos bien. Voy a tratar de ser breve y conciso con la información, ya que hay varios documentos que han sido encontrados y recopilados a raíz de esta investigación. Y bueno, ahí les voy comentando cómo va apareciendo estos documentos. Entonces, claro, haber elegido este tema para este evento tiene relación porque el Colegio Alemán es inaugurado en 1907, es construido en 1900, o sea, es planificado en 1906, pero es construido en 1907 y funciona en calle Balmaceda, que queda justamente en el centro donde hoy día actualmente funciona la Fundación Hogar de Cristo, ¿ya? El Colegio Alemán funciona entre 1907 y 1945 en este lugar, coincidiendo justamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a ver cuáles son los intereses que van a facilitar la salida del Colegio Alemán. Aquí pueden ver una fotografía de la colonia alemana cuando se enteran acá en Punta Arenas de que estalló la guerra en Europa, y se daban cuenta también de lo complicado que iba a ser un poco las relaciones sociales que ya mantenían en la pequeña Punta Arenas, pero de cierta forma estar en un contexto de guerra van a cambiar las relaciones entre los colonos que están establecidos aquí en Punta Arenas. Bueno, antes de comenzar quisiera señalarles que esta investigación surge en el contexto de un proyecto de investigación que se llama Hogar de Cristo en Magallanes, reconstrucción del patrimonio histórico y solidaridad en acción. Hay que entender que este edificio, que en algún momento funcionó el Colegio Alemán, cuando sale tiene otros usos. Inclusive en el uso actual que tiene el edificio es a propósito de la visita de Juan Pablo II, que va a inaugurar el Hogar de Cristo, en cierta medida dado los problemas sociales que hay en la región. Y es allí como empiezan a surgir los orígenes de este inmueble, y comienzo a toparme con los primeros documentos en la creación del inmueble. Y bueno, dentro de lo que pude encontrar y los que les vengo a presentar hoy día son documentos, relatos de personas y aproximaciones, conclusiones que vamos a hacer con respecto a la presencia de la colonia alemana en este periodo específico de acá en Punta Arenas. Esta es una fotografía que me facilitó el presidente actual de la Sociedad Escolar Alemana. La Sociedad Escolar Alemana surge a principios del siglo XX a propósito de la creación del Club Alemán, que el Club Alemán es creado por los colonos alemanes en 1896, y esto da origen posteriormente a más creaciones e instituciones, sociedades de la colonia alemana, caja de socorros mutuos, coro alemán, equipos de fútbol, etc. Y dentro de todo surge la idea de crear la Sociedad Escolar Alemana y la creación de este edificio, que es el edificio actual donde está en Balmaceda. Esta fotografía es muy especial porque es una de las pocas fotografías, es la única fotografía que he encontrado con el edificio inaugurado con su primera fachada, que es la fachada de ladrillos. Es justamente en el año 1917 donde se le produce el estuco que se conserva hasta los días de hoy. Entonces tenemos que este edificio es inaugurado en 1907, cuando la ciudad de Punta Arenas constaba, de acuerdo al censo que hace Lautaro Navarro en esa época, con aproximadamente 17.000 personas en Punta Arenas, tanto en el campo como en la ciudad. Hay una presencia alemana de 400 personas aproximadamente. Entonces, a raíz de esto es que la creación del colegio alemán va a ser como una base principal para poder promover la cultura alemana, y en este caso la educación, que lo que lleva es transmitir la cultura alemana en este territorio.
Este es una fotografía actual del edificio donde funciona el Hogar de Cristo, ¿ya? Dentro de este edificio es que apareció una fotografía gigante, ahí la vamos a ver, donde salen los niños afuera del colegio que eran de la colonia alemana, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, les puedo dar otro contexto que no es menor con respecto a la presencia alemana acá en el territorio. Los primeros alemanes que llegan a instalarse llegan posteriormente al motín de Cambiaso. La ciudad que estuvo a punto de desaparecer comienza a ser repoblada nuevamente, y es aquí donde llega la primera presencia de colonos, que son 15 colonos que vienen desde la ciudad de Valdivia, convencidos por Bernardo Filippi, que era alemán, y que se convertía en el nuevo gobernador de la colonia de Magallanes. Por lo tanto, se daban todas las condiciones para que comience a asentarse la colonización alemana en este territorio. Y bueno, el otro dato es que para 1907, como les decía, la población total de alemanes, ahí está el dato preciso, son 447 personas, ¿ya? Y bueno, el origen del colegio alemán estaría situado, ya que ese edificio había una familia que no podía tener hijos, que no tenía niños, pero que sin embargo les gustaba el tema de la infancia, niños jugando, divirtiéndose, y esto sucedía en la casa contigua donde estaba viviendo el cónsul alemán, Rodolfo Stubenrauch, que por cierto era comerciante y estaba vinculado también al mundo político, tanto como cónsul y posteriormente como miembro de la Junta de Alcaldes de Punta Arenas, que también es un dato no menor, ser alcalde de una ciudad chilena siendo de nacionalidad alemana. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, es que esta persona financia o ayuda colaborando con la inversión de 10.000 pesos de la época para la construcción del edificio. Entonces así es como ya el 3 de noviembre de 1907 surge el colegio alemán, comenzando con las salas y las nociones de instrucción básicas elementales. La mayoría de los estudiantes son de origen alemán, pero hay una pequeña minoría que son de otras nacionalidades, incluyendo nacionalidad chilena. Bueno, las dos fechas claves para situarnos hoy día en 1906, que es donde se comienza a construir el edificio, en la primavera de 1906, tras ciertos arreglos políticos y diplomáticos que hay aquí en Punta Arenas, en Santiago, y con la aprobación de los gobernantes en Alemania. ¿Ya? Bueno, la figura de Rodolfo Stubenrauch. Y finalmente en 1946, cuando a propósito del fin de la Segunda Guerra, Chile rompe relaciones con Alemania. Y hay presiones por parte del Estado para que los alemanes y la sociedad escolar alemana se mueva de este edificio a otro lugar. Además, considerando que como era guerra, bajó la escolaridad también porque familias migraron, se salieron del colegio, por lo tanto bajó gravemente la cantidad de estudiantes y por lo tanto también con la opinión pública deciden vender, ¿ya? Y el comprador de este lote de terreno va a ser la Sociedad Anónima Ganadera Menéndez Betty. Entonces allí estaríamos fijando el origen y el final del colegio alemán en esta instancia, y por sobre todo también considerando los ejes de guerra. Bueno, ahí hay una copia del contrato de compraventa que está en el Archivo Nacional, donde la idea, tal como les voy a comentar un poco más adelante, la idea era sacar a los alemanes y no darles el espacio. De hecho, el colegio deja de funcionar por un periodo hasta que se pueden trasladar abajo en el pasaje Corner, y allí retoma el colegio alemán hasta el día de hoy, ¿ya? Pero sí hay que tener claro que es producto del fin de la Segunda Guerra que el colegio alemán tiene que cerrar y esperar un periodo de tiempo para poder retomar las clases, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las pistas que tengo que empezar a investigar
en este proceso de investigación, después que ya tengo ciertos parámetros y ciertos datos, lo primero es buscar en la biblioteca digital Aike, ya que allí hay documentos inéditos relacionados en este caso con Rodolfo Stubenrad. Están las actas del consulado imperial alemán, están digitalizadas y se pueden descargar de forma gratuita en el sitio. Entonces, esa fue una revisión obligada, ya que habían ciertas fechas que coincidían. Por ejemplo, la creación del establecimiento está la fecha dentro de las actas, además de fotografías, bibliografía. Bueno, bibliografía física, también recurrir a los textos de la época, censos, alguno que otro libro que hacen descripciones etnográficas del territorio, ya sea, no sé, la descripción que puede aparecer en el libro Magallanes en 1925, Bajo el cielo austral de Chamorro. Posteriormente, a propósito de buscando recopilando la bibliografía, encontré que la mayoría de la bibliografía pertenecía al investigador Mateo Martinich, por lo tanto me acerqué a él a consultarles por las fuentes que él buscó y consultó. Y aquí me encontré con una agradable sorpresa, que es el primer documento que les puedo señalar con respecto a desclasificar, que es un libro que les voy a mostrar a continuación. Posteriormente visité el colegio alemán, para contarles sobre la investigación y ver cómo podíamos desarrollar un trabajo entendiendo que era una asociatividad donde ellos me podían brindar información y posteriormente yo también entregarles la información que yo vaya recabando. ¿Ya? Entonces, así como empezamos un trabajo en conjunto, y ellos descubrieron que, a propósito, aún continúa vigente la Sociedad Escolar Alemana, encontraron documentos y copiadores y actas del colegio alemán desde 1906 en adelante. Y esos documentos al parecer no han sido revisados, y eso es un poco lo que les vengo a hablar. Y otro dato importante que también me brindó el colegio alemán es la existencia de 3 ex estudiantes que aún están vivos en Punta Arenas y fueron al colegio alemán cuando estaban funcionando en ese periodo. Y se salieron de allí cuando el colegio cierra, producto de la Segunda Guerra Mundial, así que también es otro elemento a considerar. Me fui al final. Acá está. Ya, entonces, el primer libro que les señalé con el que me encuentro es un libro que fue publicado en 1937, a propósito de los 30 años de creación del colegio. El libro se titula Colegio Alemán, y en este libro es una radiografía que hace la Sociedad Escolar Alemana con respecto a la situación del colegio desde su creación hasta el año 1937, para enviársela al Reich en Alemania, que en este entonces, 1937, ya era para Adolfo Hitler, para dar cuenta de qué es lo que pasaba con la colonia alemana acá en Magallanes y cómo se trataba la germanidad, que es un concepto bastante interesante leyendo los textos que están acá. Entonces, por ejemplo, empiezan a aparecer estos textos. Allí dice, para los que no puedan ver, para la patria será esta presentación un saludo de parte de la colonia alemana en Magallanes, que casi completamente abandonada, alcanzó a mantenerse y enseñar su cultura alemana a la juventud. La fidelidad es la marca del honor. ¿Ya? Se habla mucho también de que, como están lejanos, a pesar de la distancia, se sigue manteniendo el espíritu nacional, se sigue contribuyendo a recordar la cultura germana, y a través de la educación, principalmente en los niños y jóvenes de la escuela. Entonces, que asimismo como dan información, entregan fotografías en las aulas en el colegio de cómo se realizaba la cotidianidad en el colegio. ¿Ya? Estas fotografías también son del año 1937-36, por lo tanto no están en un contexto bélico, pero sí hay que entender que para esta época el Partido Obrero Nacional Socialista, el nazismo, ya existía, ya estaba configurado, pero no había guerra como tal. ¿Ya?
Asimismo, a medida que avanza la lectura del libro, que es un libro aproximadamente de 40, 50 páginas, es muy pequeño el libro, pero sí aparece información con respecto a cómo se pronuncian frente a los procesos de guerra. Por ejemplo, acá rescato un texto que dice: la presentación festiva, que fue preparada con mucho amor y mucho esfuerzo, no se realizó al final. Esto a propósito de Fiestas Patrias 18 de septiembre en Punta Arenas. Porque el directorio no permitió realizar la presentación a favor de la Cruz Roja de la Guerra Europea. Toda la facultad se negó a celebrar las fiestas de un pueblo ajeno, mientras el pueblo propio está de amenaza y luchando por su existencia. O sea, de cierta forma igual hay empatía con lo que está ocurriendo en Europa, pero sin embargo están privados de poder expresarse, ya que el ruido de la guerra, como se manifiesta acá en Magallanes debido a la gran cantidad de nacionalidades que había en este lugar, daba que se generaba un clima áspero socialmente hablando. Ya aquí aparecen las famosas listas negras, que me voy a referir también un poco a eso. Entonces, como siguen apareciendo fotografías que de cierta forma van a revelar al extranjero, en Alemania, cómo se está llevando a cabo la educación alemana aquí en Magallanes. Incluso se habla de la idea de considerar solamente estudiantes alemanes en el colegio, ya que, como les dije, no solamente habían niños alemanes, también, por ejemplo, estaban los hijos de los sectores acomodados de la ciudad, ya que el colegio alemán, junto con el colegio británico y con el colegio de los salesianos, son los primeros 3 establecimientos privados de la ciudad. El resto de los establecimientos eran públicos, la escuela pública, el liceo público. Bueno, y tal como les señalaba, es en el año, en la década de los 30, donde se crea el Partido Obrero Nacional Socialista. ¿Ya? Y a propósito de que en la escuela se manifestaba la ideología en los niños y en los jóvenes, la ideología alemana, la cultura alemana, es que ellos plantean la idea de celebrar efemérides y ciertas fechas especiales. Y en particular hay una que se recuerda, que es una conmemoración del Día del Árbol, porque están conmemorando el Día del Árbol y justo sale una fotografía, y en esa fotografía los jóvenes salen levantando el brazo en señal de saludo. Entonces, esta imagen generó una repercusión que no se ve, pero fue publicado en el Magallanes, en el diario El Magallanes, donde en 1936 ellos dan cuenta de cómo hay expresiones de nazismo en la ciudad, grupos nazis, fanáticos, y que están haciendo señales con los brazos en alto. Inmediatamente, al otro día, el colegio alemán envió una carta, ya que en ese entonces hablar de eso claramente generaba pavor en la sociedad, con el ambiente bélico que ya se vivía a propósito del contacto cercano que había entre el puerto de Punta Arenas y Europa. Entonces, claro, el colegio señala que no se preocupen, que es una manifestación escolar, que en realidad lo que están haciendo es preservar la cultura alemana, y asimismo, como acá en Chile se saluda a las autoridades, ellos también saludaban a sus autoridades y respetaban sus símbolos patrios. Y, por ejemplo, esta fotografía puede dar cuenta de cómo se respetaba esta idea de la autoridad, donde vemos que esta es la entrada principal del colegio alemán, y en la foto de abajo derecha se ve una fotografía de Hitler, y al medio en principal se ve una fotografía de Bernardo Higgins, y la fotografía de la izquierda estamos averiguando cuál es porque está borrosa, no se ve bien, ¿ya? Pero así podemos ver que igual, a pesar de esto, esta fotografía o las otras fotografías, yo las he visto, pero al momento de ver esa parte, está cortada la parte donde está la cara de Hitler, está como censurada generalmente. Y eso es porque, claro, no se ha planteado el contexto de la época, que en ese entonces era normal tener un cuadro así como hoy día actualmente en las oficinas públicas hay una fotografía del presidente. Ellos hacían lo mismo, ¿ya? Otra fotografía de la banda
alemana, que igual nuevamente es portadora de la cultura, que mejor que la música. Me encontré también con el libro de partituras que practicaban el coro de alemanes. Y esta fotografía igual arriba del pizarrón da cuenta de la fotografía de Hitler, que igual está en las salas de clases. Bueno, la otra parte de la investigación es cuando me encuentro con la familia Witt, que en el colegio me señalan que hay un ex estudiante del colegio alemán que viene acá a visitar el colegio y que le cuenta a los apoderados y a los estudiantes un poco la historia del colegio alemán cuando él era estudiante. Él estuvo creo que 2 o 3 años en el colegio antes que lo cerrara. Actualmente tiene 85 por ahí el hombre, y tuvimos una conversación del todo bien. Y claro, él estaría en esa fotografía, ¿ya? Entonces por eso también es interesante. Está él, están sus hermanos, y lo que señala él, y que fue lo primero que me llama la atención, es la existencia de listas negras, porque señala que tanto su familia como sus amigos se vieron afectados producto de la guerra, ya que señalaban que se quedaron sin empleos, les cerraban las líneas para comerciar, existían especies de boicot, pero no era de forma oficial, sino que era de boca en boca. Por lo tanto, también cuesta un poco seguir las pistas en documentos a este rechazo que existiría a la sociedad alemana. Ahí hay que hacer otra lectura, o revisar más documentos en realidad. Bueno, y esto, como les señalo, si se puede ver ahí, serían los copiadores que están en poder del colegio alemán, donde algunos, los más modernos, están en español, los que están de principio de la creación del colegio están en alemán, pero están en alemán antiguo, por lo que me decía una de las profesoras del colegio, que incluso en un viaje a Alemania no encontraba personas que le ayuden a traducir el texto, porque era muy antiguo las palabras, ya no se usaban. Pero encontró un tío de ella, de 90 años, que le está ayudando a traducir el texto, y estamos trabajando en eso. ¿Ya? Entonces, en estos copiadores estarían los planes y programas, como los conocemos hoy día, de las cosas que se van a enseñar, que en realidad no difiere mucho de lo que se enseña en los otros colegios. Me imagino que es porque el Estado chileno les debe exigir por norma los mismos contenidos. Pero sin embargo hay ciertas cosas que sí se puede apreciar que le dan más valor. Por ejemplo, a las actividades artísticos culturales le dan mucho sentido, le dan mucha importancia a las actividades que pueden hacer los estudiantes. Más allá de que tienen lecciones elementales de geografía, aritmética, idioma alemán, español. Es interesante porque he encontrado notas donde señalan que incluso quieren sacar hablar español dentro del colegio y mantener solamente el idioma alemán. Otro objeto que encontré, que igual tiene relevancia histórica, es que ellos conservan aún el estandarte, la bandera y fotografías originales de la época. Este estandarte es de 1896. Entonces también hay documentos que están asociados a la sociedad escolar alemana, como este. Dentro del mismo libro, avanzando con la lectura, voy agregando otras citas. Por ejemplo, en el prólogo, que señala que este libro, esta pieza, sería un homenaje para llenar de orgullo por ser descendiente alemán. Y que claramente que eso hay que recordarlo con la lealtad al gobierno alemán. Entonces ya aquí poco a poco vamos viendo que a medida que empieza la cronología de la historia del colegio, acercándose a la década de los 30, se hace más fuerte la ideología y el acto político dentro del colegio. Bueno, en resumidas cuentas, no sé cómo ando de tiempo, creo que me apuré. ¿Estamos justos? Ya. Entonces, la idea de la presentación de hoy día era comentarles los avances de esta investigación. Es un poco lento
porque ya que la mayoría de los documentos que dan cuenta de este proceso están en un alemán que nos cuesta un poco traducirlo. Ya consulté en el colegio alemán, he consultado con otros traductores y como que es un poco lenta la interpretación de las palabras, ¿ya? De cierta forma, quiero señalarles que el colegio alemán, durante periodos de guerra, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, tuvo que de cierta forma mantener el funcionamiento del colegio para los niños, y cosa que no se contaminen con el ambiente bélico, sino que procuraban mantener un estado de tranquilidad y paz a pesar de que había un contexto de guerra. Entonces eso también da cuenta de cómo había una preocupación en informar a la colonia, pero sin embargo a los niños y jóvenes darle otro aire, sino que el optimismo, como les señalo, el espíritu del alemán, el espíritu de que hay que seguir trabajando. Y eso se refleja en los documentos que he visto por ahora y que espero después publicar a fin de año en un libro. Así que eso, gracias.